hacerles llegar unas notas relativas a su trayectoria profesional que creo que son necesarias antes de su intervención. Antonio Jardén es, desde el 24 de enero del año 2007, Chairman and Chief Executive Officer de Enagás, por el Consejo de Administración de la compañía, del que formaba parte ya como consejero. Antonio Jardén es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Cataluña de Barcelona, ciudad donde nació en el año 1951. Tras ello, ocupó diferentes puestos directivos tanto en el sector público como en el sector privado. Dentro del sector público fue secretario del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. En este periodo fue miembro del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, del Instituto de Crédito Oficial, de la Compañía Telefónica Nacional de España y de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, asumiendo también en un determinado momento las competencias de la Secretaría General de Comunicaciones. Asimismo, formó parte del comité organizador de los Juegos Olímpicos de 1992 en representación de la Administración Central del Estado. Calla lo que dijo es, oiga, mire, el total de CO2 producido en una región, o en el mundo, o en un país, es el producto de 4 factores: la renta per cápita, la población, la eficiencia energética, cuánta energía por unidad de PIB, y el factor de emisión de CO2 de esa energía que utilizamos, cuánto CO2 produce una determinada unidad de energía. Para que estemos todos tranquilos, si desarrolláramos la fórmula veríamos que sale CO2 igual a CO2, con lo cual estamos todos tranquilos de que Calla no se equivocó. Pero entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues para una cosa muy clara. Nos dice que el CO2 es el producto de estos 4 factores. Supuesto que querramos mantener o bajar, disminuir este CO2, vamos a ver cómo trabajamos sobre estos 4 factores. ¿Podemos trabajar sobre la población, que es el segundo? Hombre, en principio no. La población más bien va a seguir creciendo en todo el mundo. Puede ser que en alguna zona no, pero en general, si tomamos ahora el mundo como escenario, pues la población va a seguir creciendo, salvo que seamos, en fin, maltusianos, etc., pero aceptemos como principio que esto crece. Bueno, pues por ahí ya no vamos bien. La renta per cápita, hombre, salvo que seamos unos radicalistas que queramos ser más pobres y que, en fin, y que nos vistamos como en la Edad Media, etcétera, la renta per cápita va a tender a subir, aunque estemos ahora en recesión, etcétera. Por tanto, ya tenemos 2 factores que sin hacer nada no solo no se mantienen, sino que suben. Por lo tanto, si queremos reducir el otro lado de la ecuación, no tenemos más remedio que actuar sobre la intensidad energética y el factor de emisión. La intensidad energética, la eficiencia, es lo que venimos haciendo con mayor o menor éxito en los últimos 40 o 50 años, es decir, ser más eficientes a la hora de producir riqueza. Y eso tiene 2 grandes factores en los cuales no entro ahora, simplemente los enumero. Ahorro. El ahorro energético es muy importante cuando hablamos de disminuir CO2 y en general de disminuir la energía que necesitamos. Y por descontado, tecnología. No todas las tecnologías son igualmente eficientes y especialmente el sector industrial en España y fuera de España ha hecho en los últimos 40 años, después de la primera crisis del petróleo, un enorme esfuerzo de eficiencia energética. Somos más eficientes hoy que hace 20 años. Incluso ayer mismo se realizó una reunión organizada por el Club de la Energía. Aquí está su director general, que saludo también que está aquí, en la que se veía que en España en concreto, en los últimos 3 o 4 años, se ha incrementado la eficiencia energética como conjunto de país. Factor de emisión. Bueno, el factor de emisión, este sí que podríamos decir que es, si me permiten la expresión, la madre del cordero, es realmente ver de las diferentes fuentes de energía que utilizamos cuánto CO2 emiten cada una. Pues si utilizáramos solo carbón, sabemos que emite mucho CO2 por kilo o por kilovatio de energía. Si utilizáramos petróleo, emite bastante CO2, pero menos. Si utilizamos gas natural, emite mucho menos que el petróleo y que el carbón, pero sigue siendo una energía fósil. Y si utilizáramos energía nuclear o energías renovables, ese factor sería 0 o prácticamente 0. Problema, no podemos hoy por hoy trabajar desde el punto de vista energético solo con energías renovables, porque si no habríamos resuelto el problema. No ya por un problema de coste, que también,
sino fundamentalmente por un problema que todos conocemos, que es que estas energías renovables no están disponibles las 24 horas del día. Es decir, el sol no luce siempre, el viento no sopla siempre y el agua no está siempre disponible. La verdadera revolución industrial de mediados del siglo XIX no es tanto los inventos tecnológicos que son su base, sino realmente algo que es nuevo para la humanidad a partir de ese momento, que es el poder disponer las 24 horas del día a voluntad del hombre de energía. Esa es la verdadera revolución. Hasta entonces disponíamos, pues si nos desplazábamos en barco, pues tenía que soplar el viento y el mar no estar en una determinada situación. Si utilizábamos pues el fuego, bueno, pues había que alimentarlo constantemente, etcétera, etcétera. Realmente la revolución tecnológica es cuando tenemos unas máquinas y unas fuentes de energía que nos permiten a voluntad tener energía las 24 horas. Ese es quizás el gran hándicap que tienen las renovables y es por eso, entre otros motivos, que difícilmente podemos pensar hoy, con el nivel tecnológico que tenemos, de unas renovables que fueran el 100% de la energía que disponemos. Bien, visto así el problema, queda claro, por lo tanto, que vamos hacia un mundo que va a consumir más energía, vamos hacia un mundo en donde este consumo de energía está muy desequilibrado hoy entre países, vamos hacia un problema, si es que realmente no queremos emitir tanto CO2, que vemos que esta emisión de CO2 sin hacer nada se incrementa por el peso de la población y de la riqueza, y vemos, por lo tanto, que para intentar incidir en ella, pues hay aspectos de tipo tecnológico, políticas de ahorro y diferentes tipos de energía que nos pueden dar una solución. Y es donde, de alguna forma, concluimos que probablemente la mejor solución o el second best o la solución menos mala es disponer de un mix de energías que nos equilibren los diferentes factores que buscamos cuando definimos una fuente energética. Bien, habiendo visto esto, pasamos muy rápidamente. ¿Cuál es entonces la política de la Unión Europea, en cuyo seno nos encontramos? Básicamente, en primer lugar, la Unión Europea no ha tenido una política energética hasta ahora, porque no estaba contemplada en el Tratado de Roma. Y ese es parte de un problema importante que tenemos los países europeos. Dicho esto, en los últimos 10 o 12 años, la Unión Europea ha ido desarrollando, un poco aquello se hace camino al andar, una cierta política energética que podemos resumir en tres grandes objetivos, tres grandes polos. Primero, competitividad, y además por orden cronológico fue esto lo primero que abordó la Unión Europea. Es decir, el sistema energético tradicionalmente ha sido un sistema muy cerrado, incluso muchas veces de origen público, desde el punto de vista de la propiedad, por su propia naturaleza monopolístico o cuasi monopolístico, y por lo tanto la Unión Europea se planteó ya a mediados de los 90 un abrir a la competencia estos mercados. No voy a entrar en la legislación, en las directivas. Ha habido 3 directivas de gas, 3 directivas eléctricas, y el objetivo de ello es abrir a la competencia estos mercados y crear lo que se denomina un mercado interior europeo. Estamos lejos aún de este mercado interior. El segundo objetivo es seguridad de suministro. La propia naturaleza de la energía hace que su falta es un mal, no sé cómo llamarlo, inmenso. Es decir, ¿cuánto cuesta un cero de energía? Pues es difícil de medir, muchísimo. O sea, un país no puede permitirse quedarse de repente una hora sin energía, se paraliza el país. Bueno, lo que hemos visto con el volcán de Islandia, yo siempre digo estos días que nos hace más humildes. Estamos todos, yo soy ingeniero, pensando que la tecnología lo resuelve todo, y un simple volcán en un país helado en el norte, que a mí solamente me recordaba el libro de Julio Verne, del viaje al centro de la Tierra, pues resulta que nos paraliza media Europa. Bueno, pues la energía pasa un poco lo mismo y no podemos prescindir de la energía, por lo tanto la seguridad de suministro es fundamental. Ahí hay una serie de ideas, diversificación, almacenamiento, redes transeuropeas, que podemos entrar más tarde. Y el tercer objetivo, y casi diría yo que voy en orden cronológico, que la Unión Europea se ha planteado, es precisamente que este consumo
producción y consumo de energía se haga en el marco de lo que hemos llamado un desarrollo sostenible, es decir, una huella ecológica pues lo más adecuada posible, y esto quiere decir hablar de ahorro, hablar de eficiencia, hablar evidentemente de energías renovables y, en definitiva, de reducción de emisiones. Bien, estos serían un poco los tres grandes objetivos de la Unión Europea. No los discute nadie y lo único que se trata es de ver hasta qué punto somos capaces los diferentes países y la propia Unión de tirar adelante estos objetivos. Como yo lo que hablo aquí fundamentalmente es del sector del gas natural, simplemente me corresponde ahora decir que efectivamente el sector del gas natural en líneas generales responde perfectamente a estos tres objetivos que se ha planteado la Unión Europea. Es decir, en esta jerga que utilizamos, machea perfectamente con los objetivos de la Unión Europea. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque la apertura a la competencia, en líneas generales, en Europa, se ha dado mucho más en el sector gasista que en el sector eléctrico. No tengo ahora aquí tiempo, salvo que sea una pregunta, pues de entrar en los detalles de por qué, pero es un dato indiscutible que se ha abierto más la competencia en el sector gasista que en el sector eléctrico. Probablemente porque el sector gasista, en el fondo, somos primos hermanos del petróleo y bastante diferentes del eléctrico, en términos tecnológicos, en términos empresariales, y estamos en una economía mucho más globalizada. El sistema eléctrico, por su propia naturaleza tecnológica, se produce al final, se genera en cada país, es decir, tiene unas características diferentes. Por ejemplo, el gas natural, hoy en día, pues nadie discute el precio. Cuando digo nadie discute, no digo que te parezca elevado, bajo o no, simplemente hay unos precios mundiales de gas, un poco por tres grandes zonas mundiales, y pues todos sabemos que hay un precio de mercado y por lo tanto no hay una discusión. En cambio, en cualquier país, entrar en la discusión de cuánto cuesta el kilovatio de generación, bueno, miles de catedráticos de universidad viven, y lo digo en el mejor de los sentidos, de discutir estos temas. Es decir, hay escuelas de pensamiento, hay escuelas reguladoras, mientras que en el tema del gas, pues nos puede parecer que a veces está más elevado, que a veces está más bajo, pero sabemos que hay unos precios de mercado razonablemente transparentes y que hay unos costes de funcionamiento que son muy claros. Bien, todo ello es una de las consecuencias. Ha habido mucha más apertura en el sector gasista, en general en toda Europa, con diferentes grados de apertura en cada país, pero aquí no es el momento de verlo. Segundo lugar, seguridad de suministro. El gas natural, especialmente si tenemos en cuenta que aparte de recibir gas a través de gasoductos, podemos recibir gas licuado a través de buques metaneros, esto da una gran diversidad de suministro, diversidad de orígenes, diversificación de orígenes y, por lo tanto, una gran seguridad. Especialmente España, por su posición geográfica extemporánea del centro de Europa, muy lejos de lo que eran las fuentes originales de gas que estaban en Rusia o en el Mar del Norte, o incluso en Norte África, en Argelia, pero que en aquellos momentos la tecnología no permitía los gasoductos submarinos como hoy, nos llevó por necesidad a tener que, no diré inventarnos, porque no nos lo inventamos nosotros, pero sí ser de los primeros países que utilizamos la tecnología de gas natural licuado, que quiere decir, en definitiva, captar el gas en el pozo, en el lugar de origen, transportarlo hasta un puerto, ahí tener una instalación que se llama planta de licuación, licuar ese gas, transportarlo en un buque metanero, que es lo más parecido a un petrolero, para que nos entendamos, y al llegar al puerto de origen, ahí regasificarlo y ahí entonces ya meterlo en tubos, ¿no? España tiene en este momento 6 plantas de regasificación, Enagas está construyendo una 7ª en Gijón y somos uno de los países de Europa, por no decir el país de Europa, sin duda, con más plantas, y eso nos da una gran ventaja competitiva respecto del tema seguridad de suministro. Nosotros recibimos gas de 10, 11 países diferentes y, por lo tanto, el riesgo de depender de un solo suministrador lo tenemos en mucha menor medida que lo pueden tener otros países que tienen uno, a lo sumo 2 suministradores. No obstante, seguridad de suministro quiere decir disponer de conexiones internacionales, etcétera, de lo cual hablaremos más adelante. Y finalmente, cuando hablamos de desarrollo sostenible, ¿por qué decimos que el gas natural juega un papel importante ahí? Por 2 motivos, por 3. Primero, porque en sí mismo
es una energía muy noble, muy eficiente en términos energéticos. En segundo, porque sus emisiones de CO2 y de otros contaminantes atmosféricos es muchísimo más baja que cualquier otro combustible fósil. Tiene, no obstante, no lo escondo, pero mucho menor, por ejemplo, 3 veces menor que el carbón y más o menos la mitad que el petróleo, ¿no? Y finalmente, por un tercer elemento más novedoso en el sentido último en el tiempo, que es que el desarrollo de las renovables ha obligado a disponer, por razones técnicas, de lo que se llama el backup. Es decir, en un sistema energético normal, cualquiera, hay, sobre todo para producir electricidad, tenemos en base la energía nuclear, porque la energía nuclear, por sus propias características, no es fácil que las plantas se pongan a funcionar o a parar constantemente, y por tanto la energía nuclear tiene que estar funcionando, si se puede, siempre, y eso funciona en base. Y después tenemos, lógicamente, la prioridad de entrada son de las energías renovables, porque cuando el viento sopla cuando sopla, o tenemos agua cuando llueve, en ese momento hay que aprovechar esa energía si se puede, y por lo tanto tienen una prioridad. Ahora bien, cuando deja de soplar el viento, no tenemos sol porque es de noche o porque está nublado, o no tenemos agua porque estamos en un año muy seco, en ese momento seguimos necesitando una energía en función de la punta del día, de la semana, del mes, y esa energía solamente nos la puede dar en tiempo y forma el gas natural. ¿Cómo? Pues a través de los ciclos combinados de una red de alta presión de gas y de unas plantas de regasificación, simplifico y lo resumo, que son capaces en cuestión de minutos prácticamente de ponerse a funcionar, de arrancar para, digámosle, producir esa energía que a lo mejor el viento que estaba soplando a las 9 de la mañana en gran cantidad, pues a las 12 del mediodía ha empezado a bajar y a las 2 de la tarde viento cero. O la lluvia, que la tenemos embalsada, el agua, en una presa, esa presa la consumimos, vamos a suponer, durante una semana, y al cabo de una semana sabemos que se ha quedado sin agua y que ya no podemos seguir consumiendo. Pues bien, ese backup lo da en todos los países del mundo el gas natural, y se ha convertido realmente en una especie de sistema de sístole y diástole, de que cuando baja la producción de las renovables, entra inmediatamente la producción de gas. ¿Eso cuántas veces sucede al año? ¿Una vez al año? ¿2? Todos los días del año el gas entra y sale del sistema con una gran eficiencia. Por lo tanto, el gas natural lo ha denominado la Agencia Internacional de la Energía como el puente entre el sistema energético clásico, muy basado en los fósiles, y el nuevo sistema energético futuro del siglo XXI, que no sabemos exactamente cómo será, pero que sí estamos convencidos que va a tener un peso importante de renovables y quién sabe si de otros vectores energéticos que hoy no utilizamos o no tenemos aún, hidrógeno, coche eléctrico, etcétera. Por lo tanto, la conclusión sería: el gas natural cumple razonablemente bien llamémosle, los objetivos de política energética que la Unión Europea nos pide. Cuando hablamos de seguridad de suministros, simplemente esto es un gráfico. Desde el punto de vista gasista, he dicho antes que tenemos en Europa 2 grandes fuentes de suministro, que son el norte de Europa, básicamente el Mar del Norte y Rusia, y por el sur nos llega gas fundamentalmente del Magreb, y en el caso de que tengamos plantas de licuación de cualquier otro punto del planeta en donde dispongan de gas natural. Es por esto que decimos, y dice la Unión Europea, vaya, no lo digo yo, lo dice la Unión Europea, que es necesario en Europa desarrollar mucho más una red transeuropea de gasoductos sur-norte y norte-sur que nos permitan equilibrar las aportaciones de gas y, sobre todo, si en algún momento falla una de las fuentes, por el motivo que fuere, pues desde el sur bombear gas hacia el norte o desde el norte bombear gas hacia el sur. Esto sería un poco una de las aportaciones. Y en estos momentos la Unión Europea mantiene una serie de grupos de trabajo. Antes César ha comentado que yo formo parte del South Gas Regional Initiative, que es precisamente un grupo formal de trabajo de la Unión Europea que preside el director general de Energía, y en la que estamos los países del sur de Europa fundamentalmente para discutir las cuestiones de seguridad de suministro. Como contrapartida, ¿qué es lo que tenemos? Hombre, tenemos una baja disponibilidad
y una alta variabilidad. Es decir, el viento, por ejemplo, pues no sopla de forma homogénea, no sopla en todas partes igual, y en media un molino eléctrico que genera electricidad funciona entre 2.000 y 2.500 horas al año, es decir, aproximadamente la cuarta parte del tiempo de un año. Por lo tanto, quiere decir que esa fuente de energía la vamos a aprovechar una de cada 4 horas. Y además no sabemos exactamente cuándo, ¿no? Si habláramos del sol, bueno, el sol es más previsible, pero también es evidente que funciona de día, pero no funciona de noche. Y en cuanto al agua, el agua es, digámosle, sabemos que hay años secos, sabemos que hay años húmedos, esto no lo sabemos prácticamente hasta que llega el año, y una vez ha llegado, sí, cuando ya sabemos que el año hídrico es seco o es húmedo, podemos hacer una cierta planificación. Por ejemplo, este primer trimestre del 2010 está siendo afortunadamente muy húmedo, pero hace 2 años tuvimos un año seco, seco, seco. Por lo tanto, quiere decir que hay una variabilidad que el hombre, vuelvo otra vez a lo de la humildad, no podemos controlar y muchas veces ni tan siquiera planificar. Pues bien, frente a esta variabilidad tenemos los ciclos combinados, la red de alta presión, las plantas de regasificación, los contratos de gas, toda esta cadena, una cadena muy parecida a la del petróleo, en donde hay upstream, midstream y downstream, que funciona para inmediatamente generar la energía el rato que haga falta, 1 hora, 2, 3, 5, 7, hasta que volvamos a tener o más viento o más agua. Y esto hace, por lo tanto, que cuanto más renovable tengamos en un sistema, más capacidad de respuesta, de backup tenemos que tener, fundamentalmente por parte del sistema gasista, porque ya digo, cuando hay nuclear, pues el nuclear tiene que estar en base. Evidentemente, también podemos tener en base las centrales térmicas de carbón, que por su propia naturaleza funcionan casi como si fuera base, aunque, como todos conocemos, carbón tiene hoy por hoy algunas limitaciones del punto de vista de emisión de CO2 que hace de que no sea en principio la energía base. Es cierto que ahí hablamos ya de captura de carbono, de almacenamiento, de transporte, y ahí hay todo un vector que seguramente se va a desarrollar, pero digámosle que el resumen sería, si queremos disponer de energía, vuelvo a lo mismo, tenemos que tener un cierto mix, hay que tener, en mi opinión, nuclear, hay que tener algo de carbón, hay que tener renovable, todo aquel que podamos y que nos parezca razonable dentro del peso de coste del sistema energético, y hay que tener gas, que en definitiva es un pilar del templo, si me permiten la expresión, absolutamente indispensable. No el único, pero un pilar sin el cual el sistema energético no funcionaría. Bien, por terminar ya los 30 minutos, es evidente que en todo este esquema que yo estoy dibujando, las infraestructuras juegan un papel clave, porque sin infraestructuras no podemos transportar esta energía. No les quiero aburrir con detalles. Aquí tienen ustedes lo que podría ser la red básica de alta presión en España, que está en manos de Enagás o controlada por Enagás, pues con una serie de plantas de regasificación que tienen tanques, con una red de gasoductos de alta presión, y aquí no se distingue bien, con 2 grandes almacenamientos subterráneos, uno en la costa vasca offshore, que es el de Gaviota, otro en Serrablo, en los Pirineos aragoneses, y por desgracia tenemos solo 2. Geológicamente este país no es muy rico en este tipo de instalaciones, de facilities. Estamos trabajando en este momento en un tercer almacenamiento importante en Yela, en Guadalajara, muy cerca de Madrid, y en un cuarto en Castor, delante de la costa valenciano-catalana, offshore también. Este es uno de los temas quizás más importantes en el mundo gasista. Bien, ¿qué buscan estas infraestructuras? Por orden de la Unión Europea, es decir, está puesto en la directiva, obligación de garantizar la competitividad. Esto quiere decir el open access, el third party access, es decir, el dueño de la infraestructura, en este caso normalmente Enagás, no puede discriminar a los operadores bajo ningún punto de vista, ni de un punto de vista de coste, ni de derecho de acceso. Esta es la clave de la competencia. Si no hay libre acceso a las infraestructuras, es muy difícil que en un país, en una región, en un continente haya competencia. Después, evidentemente, garantizar la seguridad de suministro. Esto quiere decir que tenemos que tener, siempre que podamos, la red mallada, es decir,
hay que responder de las grandes zonas de consumo o responder a las necesidades de estas zonas de consumo como mínimo con 2 puntos de acceso, de forma que si un acceso queda cerrado por un accidente, por lo que sea, tengamos otro punto de acceso, y actuar de backup del sistema. Si pusiéramos aquí todas las centrales de ciclo combinado que hay en España, hay 55 en este momento, veríamos como un mapa lleno de tachuelas repartidas por todo el país, conectadas a la red de alta presión y razonablemente cerca de los centros de consumo, que son las que nos permiten hacer este backup permanente, día a día, de la energía, ¿no? Y finalmente, dos ejes nuevos es, evidentemente, todo lo que sean conexiones internacionales y especialmente el almacenamiento de gas, almacenamiento estratégico, que se puede dar fácilmente en el petróleo, no tan fácilmente en el gas y prácticamente nunca en la electricidad, salvo algún pequeño matiz, ¿no? Bueno, y terminar diciendo que efectivamente para que esto funcione, las empresas que nos dedicamos a, digámosle, a la infraestructura, pues necesitamos financiación que nos tiene que venir pues de los centros financieros mundiales, y para ello simplemente recordar que nosotros, que somos una empresa que tiene esta obligación y que cotizamos en bolsa, no cobramos primas, como el sector renovable, lo digo porque a veces la gente confunde, tampoco estamos en los presupuestos del Estado, es decir, nosotros vivimos en términos económicos de los peajes que cobramos a las empresas que son nuestros clientes, es decir, los grandes operadores gasistas que nos pagan un peaje por utilizar nuestras instalaciones, peajes que lógicamente al disponer nosotros de un monopolio cuasi natural no es el precio que nosotros marcamos, porque entonces habría un riesgo de poner unos riesgos, unos precios poco competitivos, sino que son unas tarifas en toda Europa y en Estados Unidos controladas por el regulador energético, que estudia cuáles son el equilibrio de estas tarifas. ¿Cómo nos financiamos? Pues nos financiamos con unos accionistas nacionales y extranjeros y sobre todo con una financiación tanto de bancos, cajas, como del extranjero, que nos viene vía bonos, y ingresamos estos peajes. Y en definitiva, ¿qué decimos siempre a las empresas de este sector? Que necesitamos por parte de la Unión Europea y de los gobiernos nacionales una estabilidad regulatoria para que esta función de inversión a largo plazo que realizamos y que necesita un tiempo de maduración muy importante, pues sea lo más estable posible. En definitiva, y no les quiero aburrir, ¿qué ideas he intentado transmitir de la mejor forma posible? Que el consumo mundial de energía va a crecer indefinidamente, digamos, en los próximos 20 o 30 años, aunque ahora estemos en un momento de recesión y nos pueda parecer esto que no es así, que si necesitamos redisminuir las emisiones de CO2, solo lo podemos hacer con un mix energético que esté equilibrado y diversificado, que ahí el gas natural puede jugar y juega de hecho ya un papel importante, que dentro de esto las infraestructuras evidentemente son fundamentales para responder a los 3 objetivos de la Unión Europea y que además, insisto, realizamos este backup de las energías renovables, sin lo cual sería prácticamente imposible introducir energías renovables en un sistema energético. Les agradezco la enorme paciencia y amabilidad que han tenido y a partir de ahora pues estoy abierto a todas las preguntas que ustedes tengan a bien hacer. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, una aclaración. El déficit de tarifa es del sistema eléctrico, no del sistema gasista. Sistema gasista, en parte por las consideraciones que antes he hecho, afortunadamente no tiene déficit, es decir, se está moviendo en los últimos años pues con un esquema perfectamente claro desde el punto de vista económico. Sí que es cierto que existe un déficit eléctrico, todo el mundo lo conoce, por un conjunto de factores. En este momento pues hay unas cifras importantes. Fuentes del sector hablan de que esto puede alcanzar pues los 10.000 millones de euros. Es cierto que el déficit acumulado hasta ahora se ha encontrado una buena solución, que es la titulización que ha permitido a las empresas, pues digámosle, obtener un resarcimiento de este tema, pero me atrevería a decir que es probablemente el principal problema que tiene planteado
el sistema energético español y en otros países, no somos los únicos en esta cuestión. No me atrevería yo a dar la solución, pobre de mí, y menos siendo gasista, pero sí que efectivamente es un tema. Ahora, quiero reiterar esto, que en el sistema gasista hoy por hoy no tenemos déficit, o si hay algún déficit anual es simplemente porque a la hora de calcular tarifas y peajes, como es lógico, no se sabe exactamente cuál va a ser la demanda, se hace una previsión y esto se recupera en más o en menos el año siguiente. Muy bien. Bueno, también quiero agradecer el patrocinio muchísimo de Telefónica y de SEAT, por cuya amabilidad, además de la presencia de ustedes, podemos celebrar estos desayunos de CD. Hay una segunda pregunta que dice: ¿qué inversión tiene Enagás previsto en nuevas pipelines, supongo, para conectarse con Europa y otras para mejorar la red española? ¿Cuántos kilómetros y cuándo estará disponible? Nosotros lanzamos hace 3 años un plan estratégico que planteaba unos 5.000 millones de euros de inversión. Llevamos realizados en los últimos 3 años más o menos la mitad, números redondos, 2.500, y por lo tanto en los próximos años, grosso modo, vamos a realizar estos 2.000, 2.500, va a depender un poco de una serie de factores. Concretando la respuesta, nosotros tenemos previsto en este momento, en relación con Francia, doblar la capacidad del único gasoducto que nos une con Europa, que es el gasoducto Calahorra-Larraul-Lac, que atraviesa los Pirineos por Navarra. Este gasoducto tiene una capacidad actual de 2,5 BCM. El BCM es una medida muy grande, el Billion Cubic Meter. Pensemos que España consume unos 35 BCM al año, bueno, pues 2,5 pasan por ahí, y en este momento hay ya un acuerdo con Francia y con la Unión Europea de doblar la capacidad de ese gasoducto. Esto estará terminado para el año 2013. Eso quiere decir que hacemos una serie de inversiones, no tanto en el gasoducto en sí, cruzando la frontera, que también, sino sobre todo aguas abajo, es decir, hay que poner estaciones de compresión, doblar otros gasoductos, en nuestro caso en España, y del lado francés en Francia. Hay un segundo proyecto que es existe un pequeño gasoducto entre Irún y Hendaya, con muy pequeña capacidad, muy débil capacidad, y hay un proyecto para hacer que ese gasoducto pase a tener del orden entre 1 y 3 BCM. Esto se está discutiendo en estos momentos con Francia. Y finalmente hay un tercer proyecto que auspicia la Unión Europea. Cuando digo auspicia, quiero decir promueve o le parece bien que se haga, pero que tenemos que discutir entre los dos países, y que este sería el que iría por la costa mediterránea y que podría dar salida al gas argelino directamente. Le llamamos MidCat, y en este momento estamos también discutiendo con Francia las características de ese gasoducto. Si esto va adelante, ahí deberíamos de hacer un nuevo gasoducto muy grande de 7,5 BCM de capacidad, en el cual Enagás ya está trabajando en la parte española, doblando o incrementando la capacidad de toda la red mediterránea, en lo que sigue la costa, entre otras cosas porque es una necesidad que ya tenemos en este momento. No sabría decir ahora la suma de estos proyectos cuántos centenares de millones de euros son, pero fácilmente todos ellos juntos podríamos hablar a lo mejor de 1.000 millones de euros si sumamos toda la parte de inversión que en parte ya estamos haciendo. Y esto tiene una correspondencia del lado francés. Antes de dar paso a la primera pregunta por Internet, que yo creo que tenemos varias, Jorge, y yo creo conectada con esta, hay una pregunta que habla de la energía en el entorno geopolítico, ¿no? Es decir, la energía utilizada como, no sé si llamarla como arma política, ¿no? Dice: Rusia ha bloqueado hace unos meses, de hecho, el suministro de gas a otras naciones. Nosotros tenemos una estructura, dice, autonómica española, por donde se desarrolla toda la infraestructura. ¿Se corren riesgos de que la energía se utilice con algún tipo de ventaja política o con interés geopolítico? Bueno, ¿Y cuáles son los riesgos y los peligros de esto? Por descontado, la historia de la energía es la historia, digámosle, de la presión política en relación con ella. Como yo a veces acostumbro a explicar en alguna de estas conferencias,
un punto clave de la historia de la energía es cuando Winston Churchill, no cuando fue primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, sino en la época anterior a la Primera Guerra Mundial, ocupaba un cargo muy bonito que era de primer lord del almirantazgo en el gobierno inglés, siendo él mucho más joven, y toma una decisión. Él, como el primer lord del almirantazgo, era el ministro de Marina. Toma una decisión histórica, que es hacer que la flota inglesa, el arma más potente que en aquel momento existía, pase de quemar carbón a quemar petróleo, para entendernos. Esa es una decisión fundamental en la historia de la energía y en la geopolítica, ¿no? Por lo tanto, desde ese momento es evidente que cuando una parte importante de las fuentes energéticas no suelen estar en los países que las utilizamos, la posibilidad de que se utilice la energía como arma política pues forma parte, yo diría, del ABC de esto de aquí. Dicho esto, en el caso del gas y en Europa, es cierto que aquellos países que tienen una dependencia cuasi total de una sola fuente, como puede ser Rusia, pues es cierto, es evidente, vaya, se sabe que han tenido en los últimos años pues conflictos. En el caso de España, afortunadamente, y en parte, como he dicho antes, por nuestra posición excéntrica geográfica, al tener necesidad de tener plantas de regasificación, la contrapartida positiva es que recibimos gas de muchos países diferentes y ello disminuye el riesgo. El riesgo nunca es cero, porque cuando dependes de un tercero, pues puede pasar un conflicto político, un accidente y por lo tanto encontrarte sin la fuente, pero digámosle que es mucho menor que en ese caso. Dentro de un propio país, la existencia de problemas, de que alguien dijera, no, esta red es mía, tú por aquí no pasas, por razones económicas o del tipo que fuera. La existencia en general en Europa, no en todos los países, pero en la mayor parte de ellos, de empresas cuyo único fin, objeto social, es precisamente la gestión de esa red y que somos, insisto, por obligación neutros ante todos los operadores, pues garantiza, yo diría, razonablemente que ese problema no exista. Ahora, no nos engañemos, la energía es un bien necesario, la mayor parte de la energía en la mayor parte de países necesitas una aportación externa, sea en forma de petróleo, de carbón, de gas, incluso en el caso de la nuclear necesitas ciertos componentes que no encuentras en tu país en general y por lo tanto ahí la globalización es fundamental y es evidente que el riesgo de crisis política en términos generales existe. Frente a esto solamente hay dos soluciones. Una es la diversificación de suministros, la existencia de redes de infraestructuras hasta cierto punto con un cierto grado de redundancia, que si se te obtura una entrada al sistema tengas otra, y como digo yo, un poco la disuasión, utilizando el concepto militar de la Guerra Fría con toda la prudencia, que la disuasión es decirle, sin necesidad ni de decírselo, al que te puede hacer, digámosle, valga la expresión, chantaje, que sepa que tú tienes otras fuentes alternativas, ¿no? Entonces, si eso existe, la tentación es menor. Si tú solamente estás conectado por un único tubo a una única fuente, pues evidentemente, Houston, tenemos un problema, Afortunadamente, en España no lo tenemos y es precisamente una de las políticas de la Unión Europea en este momento más importantes hacer que Europa en su conjunto no dependa de una única fuente, fuera cual fuere la fuente. Da lo mismo que fuera Rusia, que el Mar del Norte, que Argelia, que otro país. Y de ahí hay todos estos proyectos, no me quiero extender en la respuesta, del Nord Stream, el South Stream, el Nabucco, los proyectos desde España para conectarnos con Argelia y pasar la frontera, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, Jorge, yo no sé, seguro hay preguntas por Internet. Sí, empezamos con preguntas muy concretas desde Baleares, que les interesa mucho el gasoducto puesto en servicio el año pasado. Nos preguntan, en primer lugar, si cree que Baleares tiene con esta infraestructura asegurado el suministro de gas, que si ha llegado para ellos ya la liberalización del mercado del gas, y nos preguntan también, concretamente, si, o mejor dicho, para cuándo está prevista la conexión con Menorca, si es que está prevista. Bien, vamos a ver, sí, contesto a las tres preguntas. Efectivamente, y además en este caso diría agradezco la pregunta, porque el año pasado culminamos una gran obra de ingeniería, que es el primer gasoducto submarino
que ha unido la península con las Islas Baleares, desde Denia hasta San Antoni de Ibiza y de San Antoni de Ibiza a Ciutat de Palma. Este gasoducto ya está funcionando, está aportando gas y va a ir aportando más gas en la medida que los que lo utilizan lo vayan necesitando. Está sirviendo ya, por las noticias que tengo, a los clientes particulares de gas que existe en la conurbación de Palma, y GESA Endesa está ya, digámosle, empezando a quemar gas en sus turbinas y va poco a poco a ir cambiando el antiguo combustible, más contaminante, por gas natural. Primera cuestión. Segunda cuestión. Hemos diseñado el gasoducto, al ser una obra tremendamente cara y que con una dificultad técnica muy grande, como yo le dije a los dos anteriores presidentes de la comunidad autónoma, este ha sido un proyecto muy largo. Yo he llegado a conocer 4 gobiernos diferentes de la comunidad autónoma simplemente porque hemos tardado de 8 a 10 años entre iniciar el proyecto, desarrollarlo, tener todos los permisos y construir. Y yo les dije, presidentes, vamos a hacer una obra de romanos. ¿Qué quiere decir una obra de romanos? Cuesta tanto hacer esto y obtener los permisos medioambientales que no podemos pensar que de aquí 10 o 12 años habrá que volver a doblar el gasoducto. Por lo tanto, hemos diseñado un gasoducto que puede aguantar el consumo de las islas probablemente en los próximos 30 o 40 años sin ningún tipo de problema. Y si entonces se necesitara más volumen, incrementando la presión, el pipeline de acero resiste muchísima más presión. Piense que estamos trabajando normalmente en España a 80 bares de presión y hemos construido el gasoducto que puede llegar a aguantar 240 bares. Con lo cual podríamos estar casi seguros que por 3 o 4 generaciones vamos a tener el consumo de gas a las islas asegurado sin necesidad de esto de aquí. Segundo lugar, esto va a evitar muchísimo emisión de CO2, al margen de otros beneficios. Hemos calculado que cuando esté en funcionamiento las centrales térmicas, tanto de Ibiza como de Mallorca, evitaríamos más de 200.000 toneladas al año de CO2. Y finalmente la tercera pregunta, lo de la liberalización del gas es un tema más regulatorio. De hecho, existe hoy en día ya en la península un marco totalmente liberalizado. El caso concreto de las islas quizás es más específico y no tengo tanta información, pero evidentemente la llegada del gasoducto permite perfectamente, ya de hecho hoy en día, que las diferentes empresas operadoras puedan tener clientes diferentes, aunque el gas lo transportemos nosotros, pero eso ya está liberalizado. Lo último que me comentaban, la conexión con Menorca está prevista en la planificación energética actualmente vigente con la letra B. La letra B quiere decir, cuando es con una letra A, quiere decir que hay que hacerlo ya, y con la letra B quiere decir que se reserva, en este caso, pues el Ministerio de Industria y la Comisión Nacional de la Energía, un estudio previo desde el punto de vista, pues me imagino, de demanda, etcétera, para ver en qué momento se lanza. Yo pienso que es un proyecto que sí que lo vamos a realizar y que habrá que esperar ahora a la nueva planificación energética que se va a aprobar el año que viene y que va, digámosle, a permitir conectar el tubo de alta presión que hemos depositado, para entendernos, en la isla de Mallorca, hacerlo llegar hasta la isla de Menorca, con lo cual las 3 islas quedarían gasificadas. Muy bien. Una pregunta más general, en este caso, ha hablado antes de las diferentes energías, del papel que debe jugar cada una de ellas en este mix tecnológico energético. ¿Qué opinión le merece en concreto la energía nuclear? ¿Cree que ha habido un debate abierto y transparente en España con este tipo de energía? A ver, el debate sobre la energía nuclear es complejo en todas partes del mundo. No hay ningún país, o casi ningún país en los que exista libre discusión en que este debate no sea un debate muy fuerte, ¿no? Hubo un desarrollo de la energía nuclear en los años 50 y 60 que nadie discutió prácticamente hasta que tuvimos los accidentes, tuvimos papal todos, de Chernóbil, 3 Mile Island en Estados Unidos, y esto inmediatamente creó una cierta psicosis, hasta cierto punto lógica, de la población por el miedo, digámosle, a las consecuencias no deseadas de la utilización de esa energía. Esto devino entonces en un movimiento, llamémosle ecológico,
muy contrario a la energía nuclear, que no es en España donde se ha desarrollado más, sino que en muchos otros países europeos no solo se ha desarrollado, sino que incluso ha dado nacimiento a partidos políticos. Los Die Grünen, los verdes alemanes, nacen de su oposición a la energía nuclear y a los misiles atómicos, ¿no? Lo digo para que se vea que es un tema complejo. Punto primero. Punto segundo. Yo personalmente considero que necesitamos la energía nuclear como uno de los componentes de este mix. Por lo tanto, no tengo ningún inconveniente en decirlo, evidentemente con la prudencia de que evidentemente hay unos costes indirectos de la energía nuclear, que es fundamentalmente qué hacemos con los residuos, que hay que darle una solución tanto técnica como, llamémosle, social, que sea aceptable por todo el mundo. Por tanto, pienso que necesitamos la energía, pienso también, siendo realista, que hay un tanto por ciento importante de la población, no solo en España, sino en general en la Europa occidental, que no es partidaria, y por lo tanto esto es un dato que hay que tener. Hablo como un empresario, es decir, no lo podemos obviar, y el mundo ya no está en el momento en que alguien impone una solución manu militari porque es más inteligente. Es decir, en España la última encuesta que yo recuerdo daba un 48% en contra y un 42% a favor, pero para acabarlo de hacer más complicado era muy transversal, es decir, en términos de votación de partidos políticos, dentro del 48% en contra, pues había una parte importante de votante, llamémosle de izquierdas, pero una parte no despreciable de votante conservador. Y en el 42% a favor, pues podía haber una mayoría quizás de votante, llamémosle más conservador, pero una parte importante de voto de izquierda. Por lo tanto, es un tema complejo. ¿Cuál es la única solución? Yo creo, pues lo que usted decía en principio. Primero, un debate tranquilo, abierto, un debate que tampoco hay por qué cerrarlo en 3 meses, porque esto es un debate que la gente tiene que tener toda la información, saber que la base que tenemos hoy en día nuclear en cuanto a la producción que realiza es fundamental para el sistema. No podemos prescindir de ese 19% que más o menos representa la energía nuclear en la aportación eléctrica. Es además la base de nuestro sistema y muy probablemente podemos pensar que en el futuro, no en un futuro próximo, porque probablemente a corto plazo no necesitamos más energía de base, tenemos mucha energía renovable, pero sí en un futuro más a largo plazo probablemente necesitemos también energía nuclear. Lo que pasa que para eso tendremos que haber resuelto, no en España, sino en general en todas partes, pues los problemas de almacenamiento de residuos, las nuevas generaciones de reactores nucleares, el EPR3, están ahora un poco en su fase inicial, por lo tanto los costes también son muy importantes. No sería este el mejor momento para construir, habría que esperar que esté un poco más madura la tecnología, pero en definitiva yo creo que la energía nuclear tiene que ser uno de los pilares de lo que podríamos llamar el templo energético, aunque también es cierto, no el único, ni mucho menos. Ningún país se plantea únicamente crecer en base a energía nuclear, entre otras cosas porque técnicamente la energía es para estar en base, entonces las puntas tienes que resolverlas de otra forma, ¿no? Ahora, insisto que el debate tiene que ser un debate abierto y ser muy conscientes de que no es un debate que pueda zanjar el gobierno de turno con una decisión, digámosle, oye, he decidido hacer esto, porque realmente hay detrás una opinión pública que varía, depende de los países. En Francia están muy acostumbrados a la energía nuclear y, por lo tanto, no hay un debate fuerte y, sin embargo, existe un movimiento ecológico muy importante, pero en otros países, como Alemania, por poner un ejemplo, pues bueno, hay una parte de la población muy respetable pues que realmente no quiere energía nuclear. Bueno, pues eso quiere decir que hay que hacer ahí todo un debate, toda una labor de discusión, de transparencia y, en fin, proceso complicado. Muy bien. De hecho, esto engarza con una pregunta que también hay en la sala, ¿no? Un poco de cómo cree que va a evolucionar el mix de fuentes de generación en los próximos 10 años, ¿no? Carbón, petróleo, renovables, nuclear. No sé si incluso refiriéndonos desde la que hoy es, incluso a 10 años, si pudiera, dice, ¿cómo cree que va a evolucionar el mix en los próximos 10 años, ¿no? A ver, esta pregunta tiene una ventaja, que el que la responde, en este caso yo, siempre piensa, bueno, de aquí a 10 años estos señores no se van a acordar de lo que yo dije. Eso espero todo, que no se acuerden, porque si se acuerdan, entonces puede ser peor. Vamos a ver, yo diría, en términos generales, con toda seguridad,
y siguiendo un poco lo que dice la Agencia Internacional de la Energía, por utilizar una fuente de autoridad, yo creo que indiscutible en este momento, de aquí a 10 años las energías fósiles, fundamentalmente petróleo, gas y en parte también carbón, seguirán siendo un pilar fundamental de la producción de energía, por un tema casi físico, es decir, toda esa energía que necesitamos va a ser muy difícil que en 10, 15 o 20 años podamos prescindir de gas y de petróleo. Pensemos que en la matriz de energía primaria en España, pues el petróleo representa hoy por hoy aún el 49-50%, grosso modo, el gas natural representa ya un 24% y el carbón representaría un 8 o un 10. Es decir, las energías fósiles son entre el 70 y el 80% de la energía primaria hoy. Y eso es más o menos igual en todo el mundo. Por lo tanto, difícilmente eso lo vamos a variar. Por lo tanto, hay que seguir pensando que vamos a necesitar petróleo, gas y carbón. De estos tres componentes, el gas es el menos contaminante desde un punto de vista medioambiental y es muy útil para determinadas aplicaciones. El carbón habrá que seguirlo teniendo por un tema estratégico, porque hay carbón en todo el mundo, mientras que el petróleo y el gas están más desigualmente repartidos. Entonces, si hay un bien que está en todas partes y que es casi inextinguible en términos de 100, 200, 250 años, pues no nos engañemos, la humanidad seguirá utilizando eso, ¿no? Ahí es en donde ahora se está poniendo mucha atención en lo que se llaman los anglosajones el CCS, el Carbon Capture and Storage, es decir, la captura del carbono en el origen, en el momento que se emite en una central térmica, por ejemplo, y su posible transporte y almacenamiento. Hay, por cierto, gas natural, o mejor dicho, el sector del gas natural y más exactamente los transportistas, podemos jugar un cierto papel, porque tenemos una cierta experiencia en transportar y almacenar y, bueno, pues estamos ya estudiando con algunas empresas, pues en concreto con Endesa, con Iberdrola, con Gas Natural, con la Escuela de Minas de Madrid, estamos ya en algún proyecto de investigación de ver esto de ahí. Por tanto, ese primer pilar va a existir. Segundo, creo que el pilar nuclear, por descontado, va a seguir existiendo y, por lo tanto, pues en unos países quizás más, en otros menos. En los países que no tienen nada de nuclear va a ser más difícil que se construya, eso también yo lo digo. Por ejemplo, Italia hizo una opción hace 20 o 30 años de no tener nuclear, no tiene nada de nuclear. Es cierto que el gobierno italiano ahora ha dicho que sí, que quiere tener nuclear, pero tengo muy serias dudas de que en una generación veamos construir una generación, quizás es mucho, pero en 10-15 años veamos construir una central nuclear en Italia. ¿Por qué? Pues porque por mucho que haya una decisión de buena voluntad, oiga, vamos a hacerlo, los temas medioambientales, los permisos, el buscar un sitio donde construir, yo creo que el sentido común nos dice que va a ser muy difícil. En cambio, en aquellos sitios donde ya tienes instalada una central nuclear, siempre va a ser más fácil mantenerla, en primer lugar, y en su caso, pues mejorarla o cambiar las instalaciones. Pero no creo que sea fácil, en general, en el mundo occidental, donde no hay nada, construir. Dicho esto, yo creo que este pilar nuclear va a seguir existiendo. Por descontado, todo el mundo, tercera parte, está ampliando el renovable. Hay un objetivo de la Unión Europea, que es ese famoso 20-20-20, que en concreto dice que tengamos un 20% de energías renovables. En este momento en España ya tenemos en la matriz primaria un 8, un 9% de energía renovable, entendido por renovable todo, la gran hidráulica, la mini hidráulica, la eólica, la fotovoltaica, solar, termosolar, etcétera. Por tanto, ahí va a haber un pilar, pero un pilar que probablemente hoy en día le vemos una cierta limitación técnica, es decir, no sé qué tanto por ciento de la matriz puede dar la renovable, pero intuimos que entre un 20, un 25, hablo de la matriz primaria, más allá de eso va a ser difícil, ¿no? Por último, hay una serie de ideas que en este momento se están desarrollando, por ejemplo, la utilización de hidrógeno, el motor eléctrico, o sea, es decir, el coche eléctrico, que es en este momento un tema de mucha actualidad en Europa, que muy probablemente tengan un desarrollo importante, aunque hoy por hoy aún estamos pues en la etapa básica, que es definir estándares, muy importante, para evitar lo que ha pasado con los DVDs y todo ese tipo de tecnología que no son intercambiables. Pero, conclusión, en 10-15 años seguiremos teniendo un peso
de las energías fósiles clásicas muy importantes, sin lo cual la energía no podría, digámosle, estar disponible. Muy bien, Antonio. De hecho, yo creo que en la contestación de esta pregunta te has referido, no sé si quieres añadir alguna puntualización más, a una pregunta en concreto que hay. La pregunta es un poco larga, casi me voy a la pregunta final. ¿Jugará Enagás algún papel en distribuir también carbón? Te has hablado un momento ahora de la... Bueno, pues mira, casualmente no. O sea, realizamos la Junta General de Accionistas la semana que viene y uno de los puntos que hemos incluido en la Junta y que esperemos que nos aprueben los accionistas es precisamente modificar los estatutos de la compañía, que son lógicamente pues un poco antiguos y que estaban centrados única y exclusivamente en el transporte, almacenamiento, etcétera, de gas natural, y extender esa posibilidad también al CO2, por ejemplo. Hoy por hoy no tenemos ningún proyecto concreto. Como he dicho, estamos en un par de proyectos, digámosle, de estudio, pero sí que sería posible, o al menos yo no descarto, que en un plazo de tiempo no muy grande, quizás 4 años, 5, 6, podamos hablar, en vez de gasoductos, de ceoductos. Es decir, que si se captura CO2, vamos a suponer, en una central térmica que quema carbón, se captura ese CO2 por los diferentes sistemas que hay y ese CO2 se podrá o se deberá transportar pues por un pipeline muy parecido, por no decir idéntico, al que utilizamos para el gas, le podemos denominar ceoducto, pues hasta depositarlo en un almacenamiento, pues que puede ser, en fin, una cavidad geológica, una mina o para una utilización posterior. Estamos trabajando en esta línea. En este momento no hay un proyecto definido, pero sí que estamos, como digo, en como mínimo 2 proyectos de I+D que si salen bien no serán solo de I+D, sino que al final habrá que hacer pues la captura, el transporte y, en su caso, el almacenamiento. No solo nosotros, Repsol está también en esta línea, las empresas energéticas, las utilities directamente también, incluso empresas mineras, lógicamente de carbón, también están desarrollando. UNOSA, en concreto en España, tiene algún proyecto. Yo creo que ahí puede ser que tengamos en 5, 6, 7 años un campo de actividad que hoy en día es absolutamente, no diré desconocido, pero prácticamente solo a nivel de experimento, ¿no? E.ON tiene una instalación en Alemania, piloto, pero son eso, instalaciones piloto que aún no se han desarrollado. Bueno, la verdad es que tenemos bastantes preguntas todavía y nos quedan casi 5 minutitos nada más. Igual una forma sería, si quieres, Antonio, yo te las hago un poco más o menos juntas y a ver un poco, a ver qué te parece para tratar de ser. Sí, eso, yo creo que ese es el único objetivo que tiene el moderador, yo creo, ¿no? O sea, que además, si no, me echan la bronca. Hay aquí una pregunta un poco técnica que yo no la entiendo, pero seguro que tú la entiendes. Centrales de ciclo combinado, gas y renovables. Entiendo, producidas a partir de residuos forestales. Permiten seguridad y estabilidad en los 3 niveles, doméstico y ¿está previsto la colaboración en el desarrollo de estos proyectos? Sí, vamos a ver, sí, cuando hablamos de renovables en general, efectivamente hay toda una serie de utilización digámosle, de residuos forestales o residuos agrícolas que permiten también generar energía eléctrica y que, por lo tanto, esto existe ya en estos momentos en España y digamos que nosotros, en este caso, nuestro papel es colaborar en el transporte en la parte que sea adecuada. Efectivamente, esta es una de las líneas de desarrollo que, cuando hablamos de renovable en un sentido muy amplio, se puede utilizar y, de hecho, se está ya utilizando. Está también la extracción, digámosle, de gases de lo que son residuos urbanos. Hay en España, en Madrid, en concreto en Valdemingómez, una estación de tratamiento un poco experimental. Y muy probablemente la Unión Europea habla de utilizar estos gases también, pues si no para el consumo directo, llamémosle de domicilio, sí para la generación eléctrica en plantas ad hoc. Hay 2 específicas sobre Enagás, ¿no? Una que habla un poco de la influencia de Enagás en la futura regulación europea
y otra sobre la capacidad de almacenamiento de Enagás, de la capacidad actual y futura de almacenamiento de la red gasista en España y Portugal. Respondo rápidamente. La Unión Europea nos ha obligado, lo digo porque no es una unión voluntaria en el sentido como una asociación, sino que ha creado un organismo que es el ENSOC, que es el European Network Transmission System Operators of Gas, que une a todos los operadores europeos tipo Enagás, es decir, a aquellos que somos transportistas y almaceneros, si se me permite la expresión, precisamente porque quiere dotar a la Unión Europea de una red más potente, de unas normas únicas de tipo técnico, que esto es importantísimo, que realmente para que el gas pueda circular tienes que tener unas especificaciones técnicas de los gasoductos, de cómo entra, en fin, las nominaciones, etcétera, en fin, no entro en detalles, y estamos en esta, repito, no es una asociación, sino que realmente es un cuerpo, un body que ha creado la Unión Europea. En el tema de almacenamiento, el gran problema que tenemos en muchos países, en concreto en España, es que por razones geológicas el mejor almacenamiento de gas es un antiguo pozo de gas depletado o de petróleo. Como somos un país pobre en recursos de hidrocarburos, tenemos pocos almacenamientos naturales. Como he dicho, tenemos solamente 2 en España en este momento. Cada uno tiene una capacidad más o menos de 1 BCM, es decir, tenemos 2 BCM de capacidad, a lo que habría que añadir los tanques que hay en las plantas de regasificación. Pero el tanque juega un papel diferente. El tanque es como una fábrica, se llena y se vacía para producir la producción de cada día o de cada semana. Por lo tanto, el tanque es un elemento de almacenamiento, pero digámosle más coyuntural. La Unión Europea habla de, digámosle, una regla del arte que sería tener una capacidad de almacenamiento entre el 20 y el 30%. Alemania, por cierto, la tiene y ha resistido muy bien la crisis del gas ruso precisamente por eso. Otros países europeos no tienen capacidad de almacenamiento casi y han sufrido mucho más. Nosotros tenemos estos 2 almacenamientos, estamos trabajando en otros 2 y tenemos la previsión también de ampliar Gaviota. Por lo tanto, en 5, 6, 7 años podremos haber más que doblado esa capacidad y aún así estaremos lejos del estándar, digámosle, no es una obligación, pero sí una regla del arte, ¿no? Esta es una asignatura pendiente, pero no es que esté pendiente, estamos trabajando en ella, pero en fin, por desgracia la geología da lo que da y no es fácil encontrar lugares en los que geológicamente tengas una composición de las rocas que te permita almacenar gas sin ningún tipo de riesgo, pero, digámosle, en cantidad suficiente para poder servir de eso, de almacenamiento. Inyectas en verano, extraes en invierno, que es en el momento de máxima capacidad, o extraes cuando lo necesitas si se te interrumpe la fuente de suministro. Bueno, yo creo que la última pregunta, he visto, Ana, esta es una pregunta, creo que no estrictamente energética, pero que es la presidenta de FEDEPE, de la Federación de Mujeres Empresarias y Directivas, dice, ¿conoce cuál es la presencia de la mujer directiva en su sector? ¿Qué opina de la presencia de la mujer en puestos directivos? ¿Es partidario de las cuotas en los consejos de administración? Bueno, bien, vamos a ver. En nuestro sector, este es un sector de origen industrial muy fabril y, por lo tanto, muy masculino en cuanto a su composición. En Enagás hemos hecho un esfuerzo en los últimos años de incorporar mujer y en este momento yo diría que tenemos ya más de un 20% de la plantilla que lo es, y en concreto en el Consejo de Administración hasta hace pocos años pues era únicamente el Consejo de hombres, no había ninguna mujer. Incorporamos una persona de gran valía, una catedrática, Teresa García Milá, hace ahora 3-4 años, y justo en esta Asamblea General de Accionistas que vamos a celebrar la semana que viene, propongo a la Junta General la incorporación de una segunda profesional, de una persona también pues de reconocido prestigio, que sería mujer también. Por lo tanto, pasaríamos de 1 a 2, o de 1 a 2 consejeras. Bueno, es un camino, digámosle, que hay que hacer. Yo estoy totalmente a favor de esto. Es cierto que, sobre todo en empresas grandes como es la nuestra, por razones un poco aquello de que el pez se muerde la cola, no es fácil tampoco encontrar pues personas ya de una cierta edad, de una cierta experiencia profesional que se puedan incorporar a consejos y, por lo tanto, es un proceso que se hace camino al andar, ¿no? En concreto,
cuando pasemos a esta Junta General, Dios mediante, pues tendremos ya dos mujeres en un consejo de 15, 16 personas. Bueno, habremos dado un paso adelante y, por decirlo así, estamos en ello. Pues yo creo que perfecto, ¿no? Muy bien, pues hemos cumplido estrictamente con el horario, como siempre, y bueno, pues agradecerte tu brillante exposición, las respuestas que yo creo que han sido asimismo brillantes, y felicitarte por tu presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Hay un pequeño obsequio siempre.